Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 15 de nuestro diplomado Machine Learning con Python, Deportes y Data. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Bueno, en esta sesión vamos a ver un nuevo método de clasificación, que es el que se conoce como máquinas de soporte vectorial. Decía hace unos segundos fuera del aire, es un tema matemáticamente algo técnico, pero la idea intuitiva es bastante bonita, bastante bella, es uno de los métodos más bellos que hay. Entonces, para esto me dirijo a nuestro GitHub, como siempre, Machine Learning, y ya están añadidos, son C12.1, que es la teoría, y C12.2, que es la implementación en código. Entonces nos vamos a ir primero con C12.1, que es el que yo ya tengo aquí, que es este. Máquinas de soporte vectorial. Tengo la pantalla minimizada porque las imágenes son muy grandes, entonces, para que se alcancen a apreciar las imágenes. SVM, por sus siglas en inglés. Entonces vamos a iniciar planteando el problema. Supongamos inicialmente que tenemos un plano en 2 dimensiones y una tabla de datos que se puede graficar ahí. O sea, una tabla de datos nada más con 2 columnas. Pero, bueno, con 2 columnas numéricas y una tercera columna, que es la columna de las clasificaciones, una tabla de 3 columnas, donde tienes la columna objetivo y las columnas predictivas, que tienen que ser numéricas, eso sí. Entonces, por ejemplo, así. Graficas entonces los que tienen etiqueta circulito y los que tienen etiqueta cruz. Pues resulta que todos los de etiqueta circulito quedaron de este lado, los de etiqueta cruz quedaron de este lado. Entonces, está muy sencillo en este caso, está muy sencillo de dividir. Como que uno podría decir, incluso déjenme ver si lo bajo de una vez, no, lo dejo así. Uno podría decir, si paso una línea recta por acá, incluso ¿saben qué? Déjenme abrirlo, lo voy a dibujarlo, lo voy a trabajar con dibujo este. Creo que es déjenme ver qué dibujo es el 65. Entonces déjenme abrirlo desde acá. ML65 es este, ¿vale? Pero les decía, tienes de este lado, graficas los elementos de tu tabla en X y en Y, por eso nada más tienes 2 columnas, y los que sean de tipo circulito, pues los pones así, los que sean de tipo cruz, los graficas en cruz. Entonces, una manera para poder hacer la separación, por ejemplo, utilizando líneas rectas, nada más líneas rectas, sería, por ejemplo, así. Y puedes decir, todo lo que está a la izquierda de esta línea van a ser puntitos de tipo círculo, los que están a la derecha van a ser cruces. Y entonces cuando te llegue una nueva observación, a tu tabla, nada más graficas y vas a decir, pues, si está a la izquierda, entonces es de tipo circulito, y si está a la derecha es una cruz. Y hasta ahí contentos. Pero acuérdate, tú lo que quieres es separar con una línea recta, esa va a ser nuestra única restricción. Pero entonces también pudieras tener esta línea recta. Déjenme poner otro. Me lo sigue cambiando. Lo voy a trazar. Pudiera ser también esta línea recta. Esta la voy a poner de naranja. No me gustó, de verde. Pudiera ser también esta línea recta. Puedes decir, todo lo que quede por arriba de esta línea recta es circulito y todo lo que quede por debajo de la línea recta va a ser cruz. ¿Cuál de las dos crees que sea un mejor criterio para clasificar los puntitos? ¿La línea vertical o esta línea verde? ¿Cuál de las dos será mejor? Entonces, ¿ustedes qué opinan? Me dice Alejandra, las dos. Bueno, las dos cumplen el cometido. Noemí dice la vertical, puede ser. Alguien que diga la inclinada. O sea, las dos están cumpliendo el cometido. Lo único que quiero es que la división se haga con línea recta y ya. Es lo único que pido. Entonces, las dos ciertamente están dividiendo los grupos de datos de manera correcta. ¿O qué pasa si llega alguien nuevo? ¿Qué pasa si llega alguien nuevo? Lo voy a poner como cuadradito. Lo pongo como cuadradito. Me lo cambió a negro. Voy a poner uno nuevo. Lo voy a seleccionar. No sé por qué me está haciendo estas cosas con los colores. Bueno, ya me van siguiendo la idea.
Les decía, voy a poner uno con cuadradito. Y ahora imagínate que llega el cuadradito, o sea, llega un nuevo dato que no tengo clasificado en mi tabla. Yo quiero clasificarlo si es circulito o es cruz. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de la inclinada, si me resulta que el cuadradito anda por acá? ¿Sería un circulito o una cruz? Bueno, es que está encimándose con la línea recta. Imagínate que es más pequeñito. No es problema eso. Es nada más el símbolo con el que lo estás graficando. Este que está acá, no, incluso lo voy a poner más por acá. Lo pongo por acá. ¿Estará bien o no estará bien clasificado? Pensando en que tu criterio es esta línea, la oblicua. ¿Estará bien o no estará bien clasificado? ¿Quién sabe, no? Porque aunque está de lado, aunque está arriba de la línea, está muy cerca de todos modos de las cruces. Entonces, en una de esas, esta no fue una buena, no es una buena clasificación utilizando la oblicua. Sí, no sé si me explico. O sea, tú a priori construyes la línea oblicua y dices, con este criterio voy a clasificar. ¿Qué pasa si te llega un nuevo dato y cuando lo graficas, este cuadradito, cuando lo graficas sí te queda del lado izquierdo, o más bien arriba de la oblicua, pero pegadita a las cruces? Ahí ya te puede hacer un poquitito de ruido, ¿no? O sea, ¿sabes si realmente este es un circulito o será una cruz? ¿Sí me explico? Cosa que, por ejemplo, con la línea vertical, en este caso, en este dibujito, no sucede. Entonces, si llega uno, como que la separación o la posición en donde está esta vertical, sí te deja bien clarito que lo que está a la izquierda son circulitos y lo de la derecha son cruces. O sea que a por más que le intentaras pensar que a lo mejor era una cruz, difícilmente te vas a equivocar. Dices, no, pues por más que le pienses que es una cruz, tiene como que más sentido que sea un círculo. ¿Sí estamos? ¿Sí se entiende el problema? O sea, estamos pidiendo que la clasificación sea mediante una línea recta. En general, aquí porque yo lo tengo en 2 dimensiones, nada más les había dicho, tengo 2 columnas en mi tabla y la columna objetivo, que es la que dice si son círculos o cruces. Pero en general el problema se puede extender todavía más. Si tuvieras 3 columnas, por ejemplo, o sea, una tabla de 4 columnas, donde una es la objetivo y la otra columna es la explicativa, las otras 3 columnas son las explicativas, podías graficar en el espacio, en un eje de coordenadas X, Y, Z. Y ahora lo que te gustaría sería dividir los circulitos de las cruces con un plano. O podrías meter todavía más dimensiones y vas a querer dividirlo con hiperplanos. Esa es la única condición que vas a estar metiendo, que lo haga con hiperplanos, con rectas, con planos o con hiperplanos. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, por ejemplo, Ernesto comenta, puede haber círculos por debajo de la línea, círculos por acá, que según el criterio de esta línea dirías, es que es una cruz, pobre, pero, o sea, por ejemplo, que el rectangulito hubiera quedado por acá. Recuerden, los rectangulitos, lo pongo en rectangulito porque no sé de qué tipo sea. Entonces, si un rectangulito me queda por acá, ¿será realmente una cruz? ¿O en realidad es un círculo? Como que tiene más forma, está más cercano a los círculos que a las cruces. O sea, sí se nota que esta línea que pasé por acá parece ser que no es tan buena tan buen criterio de decisión como la roja. Entonces, eso nos está presentando varios problemas. El primero, repito, vas a pedir que tu separador sea una línea recta, un plano o un hiperplano, si ya estás en dimensiones mayores, que es el caso más general en el que vas a estar. De hecho, hoy vamos a trabajar con Iris. Iris tiene 4 columnas, es imposible que la grafiques. Ese es uno de los primeros problemas, que vas a utilizar como separador un plano, una recta o un hiperplano. El otro problema que tenemos es, vas a tener infinitos. Por ejemplo, acá tenemos infinitas rectas que podrían separar. Otra recta podría ser esta. No todas tienen que pasar por el mismo punto, por acá. Puede ser algo así, podría ser alguna así, también otra vertical, pero más pegada hacia las cruces. O sea, vas a tener infinitas rectas. Tú seleccionas la que mejor va a clasificar. Entonces, ahí es otro problema. Repito, entonces, los 2 problemas fundamentales son, vamos a tener que separar con rectas, planos o hiperplanos. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es,
¿cuál elegimos? Por ejemplo, aquí, ¿cuál recta elegimos? En términos de planos, voy a tener infinitos planos. ¿Cuál elijo? En términos de hiperplanos, como el caso de Iris, voy a tener infinitos hiperplanos. ¿Cuál elijo? ¿Sale? ¿Sí se entiende el problema? Entonces, inicio planteándoles el problema para platicarles cómo se ocupan las máquinas de soporte vectorial. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Los leo? ¿Los leo? Me dicen que sí. Ok. Ok, entonces me regreso a la lámina. Y bueno, aquí se dieron cuenta que que dentro de todo era fácil separarlos. Pero, ¿qué pasa ahora con el siguiente caso? ¿Cómo separamos estas dos clases finalmente? O sea, ¿cómo las separo? Utilizando una línea recta. Recuerden, ese es mi requisito fundamental. Tengo que separar con rectas o con planos o con hiperplanos. O sea, tengo que separar, se dice, linealmente. ¿Cómo las separo estos puntitos? ¿Cómo separo las cruces de los circulitos? No puedo pasar una recta por acá, porque entonces todos estos van a estar mal. No puedo pasar una recta por aquí, porque entonces todos estos van a estar mal. O sea, ¿cómo le haría? ¿Cómo puedo resolver ahora este problema? Lo que se hace es, se aplica una función. Por ejemplo, en este caso, voy a aplicar, recuerden aquí yo estoy en el plano XY. Si yo le aplicara la función z igual a x cuadrada más y cuadrada, z igual a x cuadrada más y cuadrada, nada más que aquí el dibujito quedó medio feo. Voy a tener un eje x, un eje y, el eje z se va a levantar. ¿Cómo se van a ver ahora los puntitos de las cruces? Tomando en cuenta que la función es z igual a x cuadrada más y cuadrada. Como las cruces están cerca del origen, entonces su imagen bajo la función z, la imagen va a estar muy cerca del piso, porque estos valores son próximos a cero, el x cuadrado y el y cuadrado. Entonces, se van a ver cerca del piso. Y estos que están más alejados del origen, cuando yo le aplico el z igual a x cuadrada más y cuadrada, se van a alejar más del piso. Entonces, me está haciendo esta separación. Esto está en 3 dimensiones, aunque no se vea. Pues puse x, y y z. Aunque de hecho están al revés. Esta debería ser la x y esta debería ser la y. Aquí se está formando un paraboloide donde los puntitos cercanos al origen, las marcas, las cruces, se van a seguir quedando cercanas al origen y los puntitos alejados del origen, los circulitos, se van a alejar. Y entonces aquí yo puedo pasar un plano, por aquí en medio. Podría pasar un plano que separaría a los circulitos de las cruces. Me estoy moviendo de dimensión. Yo tenía el problema en 2 dimensiones, lo estoy pasando a 3 dimensiones, lo estoy volviendo un problema de más dimensiones, pero en donde sí pueda hacer una separación por un hiperplano. Gráficamente, o con una mejor visualización, digamos que estos eran los circulitos, estos eran las cruces, los azules. Lo que estoy haciendo es, aplico una función phi, que a cada puntito la asocia en un sistema coordenado con una dimensión más, le va a asociar otra zona. Por ejemplo, todos estos puntitos, cuando aplico la función phi, en este caso la función phi fue la x cuadrada más y cuadrada. Aquí cuando lo aplico, se va a tercera dimensión, todos esos azules me los está separando. Aquí puedo separar con un plano. Voy a pedir condiciones sobre la función phi, por ejemplo, que tenga inversa. Entonces, una vez que separo con el plano, aplico la función inversa y entonces el plano que estaba en tercera dimensión, se vuelve a bajar de dimensión a segunda dimensión, pero ahora como un círculo. Así que estoy consiguiendo mi objetivo de separar puntos. Sí, no sé si me explico. Si quieren, se los tenía para el final, pero si no, mejor de una vez se los muestro. Acá voy a abrir este vínculo. Se los muestro en un video. Digo, obviamente no es mío este video, pero ahí tienen los puntitos. Imagínense que no está este círculo. Dice, se va a utilizar una transformación. Más adelante vamos a hablar de esos términos. Pero fíjense básicamente qué es lo que hace. Aplica una función para irse una dimensión más. Ahí ya los tiene en tercera dimensión. Ahí en tercera dimensión se da cuenta de que sí los puede separar con un plano.
Ahí los está separando con un plano. Y después proyecta esa intersección, la regresa al plano de tener en el espacio, la va a regresar a este plano. La proyecta. Y ahí está. Eso es lo que les acabo de explicar. Ahí ya puedo hacer una separación. ¿Sí? Se los pongo de nuevo por si tienen preguntas. No le hagan caso ahorita a estos términos. Bueno, aquí obviamente los puntitos rojos, azules no se pueden separar con una línea. Vamos a utilizar un kernel polinomial. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero ven nada más para que sigan la geometría de la clasificación. Está aplicando una cierta función para llevárselo a 3 dimensiones. Y con esa función, ya teniéndolo en 3 dimensiones, busca un plano que sí los pueda cortar. Ya encontró uno, lo corta, hace la separación y proyecta hacia el plano original, o sea, aplica la transformación inversa. Entonces, lo que obtiene ya es una curva, en este caso esa circunferencia que ya logró separar los puntos. Ahí está. ¿Sale? Entonces, técnicamente estoy cumpliendo con mi primer requisito, que era separar por planos. ¿Cómo le hice? Pues me lo llevé, en vez de tenerlo en 2 dimensiones, en X y Y, se llevó a 3 dimensiones, X, Y, Z, lo que hizo por acá. Se lo llevó a 3 dimensiones, X, Y, Z. Esta sería como que la gráfica de la función Y igual a X cuadrada más Z cuadrada. Aquí atraviesa con el plano. Ahí está atravesándolo con el plano. Y este contorno en donde la gráfica se corta con el plano es el que termina proyectando. Es el que termina proyectando. ¿Sale? Ahí lo voy a tener. ¿Dudas, por favor, hasta aquí? Entonces, es como les decía, es un método matemáticamente complejo porque cambia de dimensiones, habla de una función phi, bla, 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 pero visualmente es muy entendible la idea. Ahora, ojo, esto te funciona con 2 etiquetas. Es un método de clasificación que te va a funcionar cuando tienes 2 clases. Para 3 clases se vuelve más complejo. Sí se puede implementar con Python, pero en principio funciona mejor para 2 clases. Sí, ASUS siempre se tiene que regresar a las dimensiones originales. Siempre, siempre. Porque es precisamente en donde te va a dar estos límites de clasificación. ¿Sale? Así es, Panchito. O sea, es una idea muy bonita. Es una idea muy bonita, pero matemáticamente es bastante complejo el procedimiento que se aventó. O sea, de entrada, ¿cómo sabes qué función era la que tenías que tomar? Tomamos la de z igual a x cuadrada más y cuadrada, pero en general, ¿cómo sabes cuál es la que tienes que tomar? Pregunté Edgar, entonces los límites de clasificación pueden ser círculos o elipses. No necesariamente, Edgar, porque no sabes cómo están distribuidos los puntitos. ¿Vale? Ahora, todo esto lo va a hacer Python, a excepción del kernel, es decir, tú le tienes que indicar, bueno, la función que aplica se le llama kernel. Ahí sí tú le tienes que indicar a Python cuál utilizar. Pero bueno, déjame regresarme. ¿Dónde estaba? Aquí. Y ahí tiene la dirección de donde está el video. Déjame subir. Y bueno, entonces ya vimos cómo hacerle cuando no se puede, cuando no existe una recta, un plano, algo lineal que lo separe. Se le aplica una función, nos lo llevamos a una dimensión más, ahí se separa y luego se proyecta. Pero habíamos dicho, ¿qué pasa si tienes infinitos planos? Que va a ser lo más común. Imagínense que estamos viendo otra vez en tercera dimensión, X, Z, y que la Y está apuntando exactamente hacia tu cara. O sea, aquí imagínate que en este lugar hay una flecha que apunta exactamente hacia ti. Por eso no la alcanzas a ver. Es como si estuviéramos viendo los puntitos del video, pero de manera transversal. Tendríamos las crucecitas, los puntos azules, los circulitos, que serían como los puntos rojos. Entonces, en el video se atravesó con un plano. Tú lo ves como una línea recta, pero acuérdate que lo ves así porque tú lo estás viendo transversalmente. Por eso es como si no pudieras ver la profundidad. Pero bueno. Entonces, cualquier plano que pase entre estos dos grupos te va a servir para hacer
la división. ¿Con cuál te vas a quedar? ¿Cuál es el que mejor te va a servir? Bueno, de hecho, esto es el concepto de las máquinas de soporte vectorial, del hiperplano como tal. Te vas a fijar en los puntitos que estén más cercanos entre sí. Por ejemplo, este puntito, esta cruz. O sea, te vas a fijar en los que estén verticalmente más cercanos entre sí. Y en medio de esos dos vas a pasar el hiperplano. Ese es con el que te vas a quedar. Dicho de otra manera, imagínate que trazas una línea recta, te fijas de los que están aquí arribita, te fijas quién es el más cercano a esa línea recta, de los que están abajo, te fijas en quién es más cercano de esa línea recta, y vas a escoger aquel plano que haga que esas dos distancias sean iguales. Esa va a ser toda la historia. El plano que haga que esas dos distancias sean iguales. A esas dos distancias, a la suma de esas dos distancias se le llama margen, y a los puntitos que quedan sobre los límites, digamos, sobre los límites se les llama vectores soporte. Lo que buscas entonces es el hiperplano de máximo margen, el que quede más o menos en medio de los dos, por así decirlo. En el caso de nuestro dibujo, por eso esta línea funcionaba bien, esta línea recta. Si se olvidan de todo lo demás, de la inclinada, de la verde, de los cuadritos, si se olvidan de todo eso, van a observar que esta línea recta que dibujé queda más o menos a la mitad de los dos grupos. En ese caso, en el caso aquí que estoy dibujando, los soportes serían este y esta cruz. Incluso déjenme hacerlo. Lo voy a poner desde el principio. Ahí está. Lo que estoy diciendo es, ¿te vas a fijar en aquella recta? Es más, déjenme quitar esta. La voy a volver a dibujar. En la recta, que quede más o menos a la mitad de todos. Por ejemplo, por acá. Lo que estás buscando es que la distancia de esta recta al punto más cercano de esta clasificación sea igual a la distancia de esta recta al más cercano de la clasificación. Por eso, de alguna forma, es como fijarte en quiénes son los que están más cerca. Por ejemplo, este está más cerca de este también, horizontalmente. Horizontalmente son los dos que están más cerca. Y divides entre dos esa longitud. Ahí es en donde colocas la recta. Edgar, ¿qué pasa si no hay línea que separe propiamente los puntos en mis conjuntos? Pues fue lo que hicimos, ¿no, Edgar? Lo llevamos le aumentamos una dimensión aplicando alguna cierta función. Digo, es muy mala suerte, aunque sí es cierto, no siempre va a suceder. No siempre va a suceder que exista un plano que separe o una recta que separe. Se puede llegar a darse el caso, pero digamos que hay un sacrificio que estamos dispuestos a pagar. Que se llama función de coste, de hecho. Pues me regreso. Y les decía, una vez que tenemos ya la función de decisión del hiperplano, o sea, la que me mandó de segunda dimensión a tercera dimensión, como en el caso del video, o de tercera dimensión a cuarta, o de cuarta a quinta, ahí ya no importa el número de dimensiones, podemos aplicarle una transformación y volverla a las dimensiones originales de los datos. ¿Qué es lo que hizo el video? Básicamente es lo que hizo el video. Y ahora sí, matemáticamente, ¿cómo se expresan todas estas ideas? ¿Cómo me las llevo ya formalmente? Aquí están los conceptos. Defines un hiperplano, aquí le estoy dibujando en dos dimensiones, pero en realidad todo lo que está aquí escrito a la derecha funciona en cualquier número de dimensiones. Ya no es importante que tus tablas tengan 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, ya no, porque los conceptos de hiperplano, si se pueden llevar por álgebra lineal, los puedes modelar. Necesitarías el vector normal a la superficie más la distancia al origen. WT es el conjunto de pesos del plano, X es el input, o sea, tus variables para las gráficas, B es lo que se conoce como el sesgo, o sea, la distancia de la recta al origen, bla, 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 bla. Bueno, todo esto es matemática. Para quienes saben de geometría analítica vectorial, es muy sencillo entender qué son estas formulitas. O cálculo en varias variables, ¿no? También ahí te enseñan las ecuaciones del plano, las ecuaciones de los planos. Y es muy fácil llevárselas a varias dimensiones. Que de hecho, una manera rápida de recordar por qué funciona, pues es el producto interno entre un vector y X más una longitud, una transformación afín, lo que matemáticamente se conoce como transformación afín.
Por eso es que te suelta planos. Encontrar el hiperplano de máximo margen, o sea, de todos los infinitos con los que tenemos, equivale a resolver el problema siguiente. Maximizar este número, 2 sobre la norma del vector de coeficientes, sujeto a estas restricciones. El producto interno de los coeficientes por el vector más b mayor o igual que 1 para cualquier elemento de la clase 1 y es menor o igual que menos 1 para cualquier elemento de la clase 0. Este símbolo, para los que no saben notación, esta A invertida significa para cada. Dije para todo, pero en realidad se tiene que leer como para cada. Ahí como que la mayoría de las personas que lo leen mal, incluso en inglés. Dicen for all, no se dice para todo, es para cada, si hay diferencia entre los dos conceptos. Pero bueno, este problema, maximizar este número sujeto a estas restricciones, se puede convertir en minimizar que es nada más elevar al cuadrado la norma y voltearlos, ahí es donde cambia de maximizar a minimizar, sujeto a estas restricciones, donde y son nuevas componentes que metes al problema y valen 1 o menos 1. Para que te evites, digamos que estas dos condiciones, sujeto a esto mayor o igual que 1, menor o igual que menos 1, lo puedes llevar a esta forma. Tomando a y igual a más menos 1. Entonces, en realidad, este es el problema a resolver matemáticamente. Lo que tienes que encontrar, lo que tú tienes dado es quién es X. Las X son todos los registros de tu tabla. Lo que tienes que encontrar, y las Y, también estos los tienes dado. Son las etiquetas. Estás etiquetando como ceros y unos. O sea, nada más son dos clases con las que vas a trabajar, al menos a este nivel. Son menos unos y unos, perdón. Menos unos y unos. Y bueno, usando multiplicadores de Lagrange, o sea, se sigue matematizando el asunto. Resolver este problema equivale a resolver su problema dual. Todo problema de optimización tiene un problema dual. Problema dual se escribe así, que ya es bastante más complejo. Incluso si no sabes multiplicadores de Lagrange o no sabes optimización, ya este asunto ya te puede ir empezando a asustar. Y tienes razón de asustarte. Este problema que ven acá es complicadísimo de resolver. Complicadísimo de resolver. Tienes que encontrar las alfas que cumplan esa condición y que hagan que esta cosa sea máxima. Pero ya te imaginarás, se vuelve bastante complejito. Las alfas son números, pero, por ejemplo, los yi's son menos unos y unos. Aquí no hay tanto problema con las yi's. Pero esto que está acá es el producto interno de vectores de n dimensiones. Entonces, si tú tienes, o bueno, multidimensionales, si tú tuvieras una tabla de 10 columnas, nomás, este producto está involucrándote, 10 por 10 son 100, te está involucrando al menos, sí dije 10 por 10, ¿verdad? Te está involucrando al menos 100 operaciones, nada más con tener 10 columnas. Y eso es pensando que, no, se vuelve peor todavía. Se vuelve peor porque el número de columnas no es ese el que afecta. Más bien es el número de registros. Si tú tienes 10 renglones nada más, 10 renglones, vas a tener 100 productos de estos. Si tienes 50 columnas, ojo, 10 renglones con 50 columnas, vas a tener entonces 100 productos de estos involucrando 250 operaciones. Y eso estamos hablando de una tabla de 10 filas con 50 columnas. Imagínate una tabla de veras con las que vas a trabajar en tu vida, que tengan 100 registros, 100%, ya estás hablando de cuánto, 1 millón, no, 10,000. Sí, ¿no? 100%. Un 1,4 ceros con 10,000. Con 10,000 operaciones donde cada operación involucra internamente 50 por 50, 250 operaciones. No, esta cosa es complejísima. Aún para tablas pequeñitas, hacerlo a mano es dificilísimo. Y para tablas medianas, como esta que les comento, de tamaño 100 renglones, 50 columnas, esto es pesadísimo aún así para la computadora. Entonces sí se vuelve un problema bastante complejo computacionalmente. ¿Vale? Pero bueno, ¿dudas hasta acá, por favor? Al menos para los que entienden de esta parte matemática.
¿Dudas? Repito, al menos para quienes entienden esta parte de matemática. Con los demás no se preocupen, recuerden que todo esto lo va a hacer Python. Los demás pueden quedarse con la idea del video, nada más como lo hizo el puro video. Y realmente eso es lo que todos deben entender. Ya esta parte matemática pues ya es bastante más complicada, más profunda. Bueno, llegamos al concepto de kernel. Un kernel es una de estas funciones que separan, como esta función. De hecho, si alguien sabe de kernels en este mundo, debo ser yo. Mi tesis de maestría, bueno, no nada más la de maestría, mi tesis doctoral también se centra en el concepto de kernel, que a partir de ahí se construyen parejas de Helfand y luego los espacios del caos, que son los que realmente estudio. Este cálculo se hace después de aplicar la función phi. Sí, primero aplicas la función phi. Esto es suponiendo que ya separaste los puntos. Esto se aplica cuando ya separaste los puntos. Entonces, primero aplicas la función phi y luego se aplica esto. Al menos ese es el orden. Debido a las limitaciones, déjame subirlo. Debido a las limitaciones computacionales de las máquinas de aprendizaje lineal, o sea, más o menos las de soporte vectorial, estas no pueden ser utilizadas en la mayoría de las aplicaciones del mundo real. La representación por medio de funciones kernel ofrece una solución a este problema. O sea, si no fuera por esta idea de la separación, serían muy inútiles las máquinas de soporte vectorial por la complejidad que tienen. Además de que la mayoría de las veces no vas a poder separar linealmente. Por eso, la representación por medio de funciones kernel ofrece una solución a este problema, proyectando la información a un espacio de características de mayor dimensión, o sea, cuando lo teníamos en 2 dimensiones, que lo subió a 3, el cual aumenta la capacidad computacional de las máquinas de aprendizaje lineal. Es algo así como cuando subes de dimensión, creas más espacio. Para que se den una idea, física de por qué suceden ese tipo de cosas, tú tienes el movimiento browniano, puedes definir el movimiento browniano dentro de un cuadrado unitario, o sea, de un cuadrado del lado 1. Y puedes demostrar que la probabilidad de que la partícula pase por el mismo lugar al menos 2 veces es prácticamente 0. Bueno, de hecho es 0. O sea, es muy complicado que una... No es cierto, es 1. Entonces, la partícula forzosamente va a pasar por donde ya pasó. Eso es en el plano, el movimiento browniano. Si el movimiento browniano te lo llevaras a tercera dimensión, o sea, imagínate una partícula que se mueve súper loca, ahí la probabilidad de que vuelva a pasar por el mismo lugar es 0. Se genera tanto espacio en el cambio de segunda dimensión a tercera dimensión que las partículas no vuelven a pasar por donde ya habían pasado. En cambio, en el plano, forzosamente vuelven a pasar por donde ya habían pasado. Es como decirte que un movimiento browniano, si tú sueltas una partícula dentro de un cuadrado plano, te lo va a llenar por completo y te lo va a llenar muchas veces. En cambio, en el espacio, no te lo va a llenar. Es algo así la interpretación física. Te genera tanto espacio que por eso puedes pasar hiperplanos a la hora de que subes, de que levantas mediante un kernel. Lo que pasó acá, lo que pasó en el dibujo. ¿Vale? Me pregunta Edgar. ¿es posible que cuando aumentas de dimensión no sea posible separar los datos o siempre debe existir la separación? Nunca me ha tocado, Edgar, que no se pueda, ¿eh? Nunca me ha tocado, es una muy buena pregunta esa. A mí en la práctica nunca me ha tocado que no se pueda, pero realmente no sé si te lo asegura. Me baso en esta idea que te comento del movimiento browniano, de que cuando tú pasas de 2 dimensiones a 3 dimensiones, o en general cuando pasas de n dimensiones a n más 1 dimensiones, se te crea muchísimo espacio, por lo cual tienes mucha oportunidad de que sí exista el plano. Pero realmente, repito, en la práctica nunca me ha tocado. En la teoría seguramente sí, ¿eh? En la teoría seguramente sí se puede suceder, que no se puedan separar. Imagínate que los puntitos, en vez de estar puestos círculo dentro, círculo fuera, que estuvieran puestos en una cruz. Ahí siento que, por ejemplo, que los azules vinieran así y los rojos vinieran así. Ahí sí siento que sería más complicado. ¿Hasta cuántas dimensiones es lo máximo que te has topado en la práctica? Bueno, es que precisamente para eso primero realizas una dimensión de
una reducción de dimensiones, Andrés. Por ejemplo, las envipes, que son las que más he trabajado, las envipes, no recuerdo qué número, cuántas columnas tienen, pero no son muy pequeñas esas. Déjame recordar. Pueden tener como 200 columnas, más o menos. Así, si le tengo que habitar un número, tienen como 200 columnas. Pero cuando se le aplica dimensión de reducción de dimensionalidad, y no solo eso, sino también rearmar tus tablas para la información que realmente quieres medir. O sea, dentro de una tabla de ModVic, de módulo de victimización, no te sirven las 100 columnas que tengan. O sea, a lo mejor nada más te interesa analizar 2 o 3. Entonces la bajas, la cruzas a lo mejor con algunas otras tablas, pero ahí ya estás reduciendo. Así de golpeteo directo o fuerte, pues no, o sea, lo más han sido cosas como la de detección de dígitos. Con el ejemplo que di, no sería necesario aplicar más de una función. Ya te lo podría muy complejo, Edgar. Imagínate, aquí estamos pidiendo que sean funciones de Rn a R, para que te pueda subir una dimensión. Si tú pides dos funciones, tendrías sería como estar tratando con una función de Rn cruz Rn a R2. Entonces ya le aumentaste bastante. O a lo mejor lo que te puede convenir es, en vez de irte a una dimensión, aumentar una dimensión, aumentar más dimensiones, que sería una función que va de Rn a R2. Por ejemplo, en vez de estar en el plano, te lo manda al espacio de 4 dimensiones. ¿Sale? O sea, sí se vuelve bastante más complejo, pero como les decía, lo bueno es que esto Python ya lo prevé. Lo malo es que no hay método de selección para saber qué kernel es el que te va a funcionar. Los kernel más usuales son estos. Kernel lineal, que básicamente no hace nada. Kernel polinomial, que es como el lineal, pero en términos de un polinomio. Y el kernel gaussiano, este es el que, precisamente es el que te transforma anillos como el de acá, que te transforma anillos como el de acá a cosas así, te los levanta. ¿Y recuerden cómo es la gráfica de la función gaussiana? Esta es una gaussiana en varias variables, una campana en varias variables con parámetro gamma. Si fueran una sola variable, ven que te dibuja esta especie de fantasmita. Entonces, esta, por ejemplo, les decía, la de kernel gaussiano, le sirve cuando sus puntitos están como que en forma de anillo. La cosa es que como tienes el asunto de la dimensión, no los vas a poder graficar, difícilmente los vas a poder graficar para saber cuál te va a servir. Pero lo que uno hace es probar con varios. Empiezas a probar con varios y a ver cuál es el que mejor tuvo en este caso un F1. Acuérdense, lo que estamos intentando hacer es una clasificación, poner etiquetas. Entonces podemos utilizar criterio F1, el F1 score o el área bajo la curva ROC para saber cuál funciona mejor, pero no te escapas de eso. No te escapas de tener que probar con varios de ellos para ver cuál clasifica mejor. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos. Imagínate, tienes estos puntitos rojos y las cruces azules. Si tú le metieras un kernel lineal, te va a soltar una línea como esta línea negra. E incluso fíjense cómo hay puntitos que quedan muy cercano o sobre la línea. Entonces, esto es un kernel lineal. Uno de grado 2, un kernel polinomial de grado 2, así más o menos se los estaría separando. Uno de grado 5 así, una gama, un gaussiano con gamma igual a 0.1, también te pone como un arco. Con gamma igual a 1, ya te los empieza a encerrar en un círculo. Con gamma igual a 10 ya empieza a dibujarte formas muy extrañas. Con gamma igual a 100, de plano ya sobreajustaste, ¿no? O sea, con gamma igual a 100, esta es la frontera. Y fíjense que aquí estamos en 2 dimensiones, o sea, estos puntitos se pueden ver como en el video. Entonces ya se imaginarán qué tan raro se debe haber visto esta transformación para que a la hora de que cortes con el plano, te quede así la región, ¿no? Quedan cosas bastante más extrañas. Aquí ya está sufriendo de un sobreajuste. Entonces, ¿cuál de todas estas 7 clasificaciones fue mejor para esas nubes de puntos? Pues tendrías que hacer un F1 score, por ejemplo. Obviamente también aquí llevas implícito la separación, bueno, no la separación, sino la parte del entrenamiento, cuando haces el F1 score, ay, se me fue.
se me fue el nombre de esta función. Cuando aplicas varias particiones, validación cruzada, estaba bien. Obviamente aplica para estos conceptos. Y, como decíamos hace un rato, ¿qué pasa si de plano no se pueden separar? Hasta ahora hemos supuesto que las clases son linealmente separables en un hiperplano. O sea que basta con que las levantes con alguna función, con un kernel, y después las atraviesas con un plano. Estamos suponiendo que es posible, pero no siempre va a ser posible. O que por algún momento preferimos crear imágenes más grandes, márgenes más grandes, perdón, márgenes más grandes a costa de producir errores en la clasificación. Por ejemplo, aquí, lo que sucede en este lineal. El margen es la distancia entre estas dos líneas negras, las que sean más delgaditas. ¿Qué pasaría para poder reducir problemas de complejidad? Podría ser que estas líneas rectas se separaran todavía más. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que voy a agarrar puntitos rojos que voy a acabar clasificando como azules, y azules que voy a clasificar como rojos. La voy a sacrificar exactitud, lo cual no es grave. Recuerden que no buscamos la clasificación al 100%. Esta, por ejemplo, nos va a dar una clasificación al 100%. Entonces, si llega alguien por aquí, afuerita de esta zona, lo vas a clasificar como rojo, cuando en realidad, a lo mejor por utilizando este kernel, hubiera sido azul. Entonces, para tener esta especie de control sobre los errores que puedes darte el lujo de tener, se mete el concepto de variables de holgura, GI. La letra, para los que no saben griego, para los que no saben del alfabeto griego, se pronuncia GI. Entonces se meten variables de holgura GI que nos permiten controlar el número de ejemplos no separables. Las variables de holgura miden la distancia de cada observación al borde del margen de la clase respectiva. Y cuando tú metes variables de holgura, que no es otra cosa, repito, más que te puedes dar el lujo de tener errores, la función de maximizar cambia a esta y las restricciones cambian de esta manera. Por la pura, por el puro meterle las holguras. Esto, por ejemplo, esto que está acá ya tiene que ver con un tema que se llama regularización, que es uno de los videos que les iba a grabar. Sirven, para que se den más o menos una idea, sirven para controlar la complejidad de los modelos, para que tus modelos no se vuelvan tan complejos. Aquí en particular, en máquinas de soporte vectorial se llaman variables de holgura, y esta C que aparece por acá es un número que tú das y se llama coste, el costo que vas a tener. Una medida de cuántos ejemplos podemos permitirnos no clasificar correctamente. Una medida del error, de cuántos te puedes dar chance, oportunidad de que te equivoques. De hecho, esto no lo vamos a trabajar hoy en la práctica, no lo vamos a trabajar, sino hasta que les enseñe curvas de aprendizaje, que será mañana. Vamos a ver esto cómo se implementa en Python. Pero bueno, pros y contras del método de máquinas de soporte vectorial. Me falta una L aquí. Pros, consigue capturar relaciones no lineales, ese es su gran pro. O sea, cosas como estas, que no son relaciones lineales, te permite clasificarlas. Esa es una buena ventaja. Pero contras, son pesadísimos. El producto cartesiano de todas las observaciones, lo que les comentaba, que les aparece por acá, estos términos, el XY por XJ. Acuérdate, las X son tus renglones. Si tienes muchas columnas, entonces esto va a ser un producto en muchas variables. Y si tienes muchas filas, vas a tener muchos de esos productos. Muchos de esos productos. Se vuelve impresionantemente complejo. ¿Vale? Y entonces, digamos que esa es toda la geometría detrás del método de las máquinas de soporte. No sé si tengan dudas. Ya para pasarnos aquí, a la práctica. ¿Vale? Entonces, me dirijo a 12.02. Significa que requerimos mucho tiempo de procesamiento. Así es, Roberto. E incluso hay veces que ni la máquina lo puede hacer. Todo eso se puede controlar desde Scikit, desde ese sklearn se puede controlar, pero hay veces en las que de plano te revienta la máquina.
Por ejemplo, vamos a trabajar con la de iris. Entonces, déjenme cargar las cosas. Estoy cargando las paqueterías de siempre. Y aquí voy a jalar la de iris. Que recuerden, iris es pequeña. Tiene nada más 150 renglones y 4 columnas. No es tan pesada. Entonces, ahí lo está cargando. La descripción, bueno, ya habíamos platicado qué información es la que contiene la tabla de iris. 151 instancias, bueno, 151 filas, 50 de cada tipo, 4 variables numéricas, una predictiva, que es el tipo de flor que se trata. La información es la longitud de sépalo, ancho de sépalo, longitud de pétalo y ancho de pétalo. Y las clases que aparecen en la predictiva, en la columna predictiva, son setosa, versicolor y virgínica. Y bueno, algunas cosas acerca de la tabla que no nos interesan realmente en este momento. Vamos a bajar. De hecho, en Target Names, recuerden que datos, bueno, recuerden que toda tabla de sklearn es un diccionario. De hecho, alguien lo preguntaba hoy en la mañana en un grupo de Python, que cómo leer la tabla de Boston. Pues ya medio le expliqué. Lo que pasa es que los elementos de las tablas de sklearn son en realidad diccionarios. Entonces, puedes mandar a llamar, por ejemplo, con target names, te da las clasificaciones de la variable objetivo, con target te da la variable objetivo como tal, 0, 1, 2, que son setosa, versicolor, virgínica, con aquí te lo estoy pidiendo, con data te da las otras 4 columnas. Entonces, aquí le estoy diciendo, hazme un data frame de los datos, las columnas son, y datos feature names son los nombres de las columnas. O sea, ¿sí? ¿Vamos bien? Y entonces aquí, en iris objetivo, bueno, aquí en iris creo el data frame. Y en iris objetivo le estoy añadiendo la columna de clasificaciones. Ejecuto y la muestro. ¿Sale? Entonces tengo los datos y objetivo. Aquí no es necesario, digamos que el único preprocesamiento que hay que hacer es lo que acabo de explicar. Porque aquí se sabe que iris no tiene huecos en sus columnas. Lo que sí es importante para aplicar SVM es que sean columnas numéricas. Eso sí es importante. Entonces, si tienes categóricas, ya sabes, conviértelas a dummies. Si tienes ordinales, conviértelas a numérico. Pero sabes que estos métodos suelen ser conflictivos cuando tienes muchas variables categóricas. Esto es parte de lo que todavía le falta arreglar a la matemática detrás del Machine Learning. Son problemas pesados. Variables independientes, pues quito la variable objetivo, o sea, nada más me voy a quedar con estas 4. Iris X van a ser esas variables independientes, iris Y va a ser la variable objetivo. O sea, que ahora que lo pienso en este paso, de alguna manera estoy deshaciendo lo que hice antes. No lo estoy deshaciendo, pero es como decir que lo de antes no sirvió de nada. Ustedes háganlo porque aquí sí está basado, variables independientes y objetivos, sí está basado en lo que ya se construyó. Pero, siendo ingenioso, se pudo haber evitado ese paso. Voy con el siguiente. A ver, si me dan un segundito. Creo que algo se está quemando por aquí, mucho humo de pronto. No, ya, ¿qué pasó? No sé por qué de pronto empezó a haber mucho humo aquí a un lado de mí. Bueno, mando a llamar train test split, ya saben, es para dividir entre entrenamiento y prueba. Ya no lo habíamos hecho, pero lo que habíamos estado haciendo era jalar el de validación cruzada. Y bueno, SVC, esto es cuando quieres hacer por clasificación, cuando quieres utilizar soporte vectorial para clasificación. Si lo quisieras para regresión, también lo puedes hacer con este SVR. ¿Recuerden cuál es la diferencia? Este te predice etiquetas, las clasificaciones. Las regresiones te predicen valores, números. En este caso, vamos a hacerlo para etiquetas. Entonces, genero el modelo. No ejecuté esta. Ahí está, ahora sí. Aquí nada más construí el modelo. Aquí hago el ajuste con lo que tengo de entrenamiento y lo que tengo de prueba. No, perdón, lo que tengo de entrenamiento en predictivas y en entrenamiento en objetivo. Y ahora sí aplico el predict para ver qué predice en los de prueba. Pues me está diciendo que los de prueba, el primer elemento debe haber sido de la tercera clase, primera clase, tercera clase, etcétera, etcétera. Esos son los primeros 10 elementos. O sea, hasta acá ya terminé. Hasta acá ya terminé.
Entonces, ya nada más platicar un poquito acerca del SVM, del SVC, que está acá. ¿A qué cosas nos van a pedir? ¿O qué cosas se le pueden dar de comer? Incluso, déjenme, es que no sé si se los escribí más abajo. No. Entonces, déjenme correrlo. No, estimador, SVM. Vamos a ver si lo agarro. Sí, lo agarro. Es un SVC para ver qué cosas se le tiene que dar de comer. Y aquí aparecen los parámetros. O sea, ¿qué le pude haber puesto aquí en medio? Aquí en estos paréntesis. Parámetros, que es la función de costo. Por default siempre te lo toma como 1. Repito, más adelante mañana que veamos curvas de aprendizaje, se va a entender mejor este concepto de función de costo. Por lo pronto vamos a dejarlo parado aquí. Pero kernel, el kernel, por default, él está tomando el gaussiano. RBF es el kernel gaussiano. Pero le pudiste haber puesto un kernel lineal, polinomial, incluso sigmoide, y este de precomputado, no sé a qué haga referencia. Pero bueno, el grado, por ejemplo, grado, por default viene 3. Si tú le hubieras pedido polinomial, kernel polinomial, él le hubiera puesto de grado 3. Gamma, si le hubieras puesto RBF, está tomando como gamma escalado, y etcétera, etcétera. Déjenme ver que todos esos parámetros los puedes cambiar. ¿Cuál otro es importante? El de Way, que es cuando tienes clases no balanceadas. Aquí no hay problema porque tienes 50, 50 y 50 de cada clase, o sea, 30% de cada clase. Entonces, no son balanceadas, así que no era necesario ponerlo. Si tus clases fueran no balanceadas, utilizas este argumento, class way, y lo pones en balance. Función de decisión, déjame ver. Ok, es de los importantes. Y aquí, para los que luego preguntan, los mexicanos, los que sean de México, que nos acompañan ahorita, entenderán a qué me refiero, ¿no? Los sombreros. Para los que preguntan qué es estrategia de 1 contra 1 o 1 contra todos, que era lo que les decía fuera de la línea, cuando tienes múltiples clasificaciones. O sea, normalmente lo que uno hace es, si tienes varias etiquetas, por ejemplo, 4 etiquetas, entonces el OBR, 1 contra todos, lo que hacen ese tipo de métodos es, primero separas en 2 etiquetas, la etiqueta 1 contra las demás. Entonces ya tienes bien ubicados los de etiqueta 1. Luego de contra los demás los separas en etiqueta 2 contra los demás. Entonces ya tienes bien ubicadas las etiquetas 1 y las etiquetas 2. Después, etiqueta a lo que separaste, lo divides nuevamente en etiqueta 3 y los demás. Y en automático terminas, ¿no? Porque ya tendrías etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3 y los demás ya son etiqueta 4. Eso es lo que hace un 1 contra todos. O sea, son parámetros el de la forma de la decisión, de la función de decisión, son parámetros para decidir cómo, en caso de que tengas multiclase, cómo quieres que haga la técnica de clasificación. Les voy a dejar de tarea que se investigue en el 1 contra 1. Que está acá, ya es computacional, en memoria, que era lo que les platicaba hace un rato. Es el tamaño en megabytes del caché del modelo, o sea, cuántos datos puede guardar en la memoria y reutilizarlos sin tener que calcularlos. En nuestro caso, repito, como Iris es pequeña, de 150 filas, no era necesario hacer poner este valor de acá. Creo que se lo toma 100, me parece, no recuerdo. Pero si tienes una tabla muy grande, como va a tener que hacer muchas cuentas, la recomendación es que este valor lo cambies a 1000 o a 2000 para que no truene tu máquina. O sea, pudiera hacer que tu máquina quede ahí trabada. Digo, no es que te la descompongas, sino que quede trabada, nomás no puede hacer tantas operaciones porque no le permites espacio en la memoria para hacerlas. Entonces, nada más lo subes con alguno de estos dos. También tienes algunos atributos que tiene el estimador. Por ejemplo, si al estimador le pongo el atributo vectores de soporte, me va a devolver quiénes son los vectores más cercanos entre sí. Me suelta toda esta lista, que no es tan grande, ¿eh?
A ver cuántos tiene. No. ¿O sí? Es que como es un array, no creo si los arrays tienen longitud. Sí. 48 elementos, 350 cabían. O sea, los que quedan en los límites. Fíjense que Iris tiene Iris tiene 3 clasificaciones, ¿eh? No tiene 2, como lo explicamos en la teoría. Aquí, como lo estamos haciendo, es para multiclasificación, multicategoría. Imagínense estos que están acá, que son los vectores de soporte, son los que quedan sobre las fronteras de los planos que separaron. Son los vectorcitos que quedan sobre la frontera. E incluso con este NSupport nos dice cuántos vectores soporte existen por clase. Por ejemplo, para la clase 0 fueron 4 vectores de soporte. Para la clase 1 fueron 23, para la clase 2 fueron 21. Repito, los vectores de soporte son aquellos que quedan en los límites de los hiperplanos. Digamos que son los que quedaron más cercanos entre sí. Sí, aunque nos salga diferente, aunque nos salgan cosas aquí diferentes, no importa. En realidad lo que importa son las magnitudes. Este, por ejemplo, es un 4. Lo que está significándome es que los de clase 0 seguramente están muy separados de todos los demás. Muy separados de todos los demás. ¿Por qué? Porque nada más tengo cuatro que se aproximaron en los límites. En cambio, estos dos, por ejemplo, están muy pegados entre sí, porque los números se parecen mucho, 23 y 21. Están muy pegados entre sí. Roberto, por ejemplo, comenta que le salió 6, 23, 20. A mí hace un rato también me había salido 6. De hecho, no me había salido un 4 aquí. Hace un rato me estuvo saliendo 6 y 7. Ahorita me salió un 4. Es por estas cosas estocásticas que meto. De hecho, recuerden que hay parte estocástica, hubo parte estocástica aquí, en la partición de en entrenamiento y prueba. Por eso es que no a todos nos va a dar igual. Pero digamos que cualitativamente, el significado de más que de estos, de los vectores de soporte dijimos son estos, más que esos, esto tiene un significado cualitativo. Entre más pequeño es el número, significa que está más alejado ese grupo de los demás. Y no sé si recuerdan cuando graficamos Iris, la tabla de Iris, no me acuerdo en qué clase fue, si la del viernes o la del jueves, no recuerdo en qué clase fue, que primero nos volábamos una de las columnas, para no tener 4 y poder graficar, lo dejamos en 3 columnas, porque nada más nos quedamos con las 3 primeras, y graficábamos los datos de esas 3 primeras columnas, y recordarán que había una nube de puntos que quedaba muy separada de las otras. Seguramente esa nube de puntos corresponde a los de clase 0. Repito, estos valores son 3 valores porque son 3 etiquetas. Entre más pequeños sean, es porque están más separados. Por ejemplo, si tus 3 nubes de puntos de plano no se tocaran entre sí, estuvieran muy separadas, visualmente fueran muy separaditas, todo acá me parecería con ceros. ¿Sí se entiende entonces el porqué de entre menores sean estos valores, significa que están más separadas? Ok, me dicen que sí. Ok. Ahora nos vamos al asunto de los kernels. Ya habíamos dicho, el kernel por defecto que maneja es el gaussiano, el RBF. Vamos a ver el efecto que tienen diferentes kernels en la creación del hiperplano de decisión. Para verlo en un gráfico de dispersión, un gráfico de puntos, nada más vamos a utilizar las primeras 2 variables de la tabla, longitud y grosor. Si no, no podríamos hacer gráficas. Lo vamos a hacer nada más utilizando longitud y grosor del sépalo. Hago el ML extend. No recuerdo si tarda. El ML extend es para graficar las fronteras de decisión. De hecho, no lo debía haber corrido porque yo ya lo había corrido. Ustedes sí corranlo. Aquí es en donde lo ocupo. Mando a llamar esta función. Es un graficador de regiones de decisión. Y entonces vamos a empezar a jugar. Voy a graficar con kernel lineal. Lo voy a hacer con kernel lineal. Recuerden, a fin de cuentas, nada más estoy tomando las primeras 2 columnas. No estoy tomando toda Iris con sus 4 columnas, nada más las primeras 2. Y aquí lo tienen. Déjenme, lo voy a disminuir de tamaño para que se note más claro. Así se vería. Fíjense, una nube muy separada de las otras, que era lo que habíamos dicho
con los valores de los, de cuántos vectores tenía, cuántos vectores de soporte tenía cada clase. Una muy separada de la otra. Aquí como que hay fallitos. ¿Qué es lo que está haciendo? Como tenemos nada más dos columnas, está levantando estos puntitos en segunda dimensión, los está levantando a tercera, y ahí atraviesa con varios planos, por eso es que quedan todas estas rectas. Digamos, este es el efecto cuando se hace de manera lineal. Para polinomial, aquí nada más, para polinomial, aquí es la explicación de cómo calcula las polinomiales. Por ejemplo, un polinomial de 3 variables, un polinomio de grado 3 en 2 variables, es cualquier expresión que te combine productos donde la suma de los grados sea 3. O sea, te van a aparecer x al cubo más y al cubo más x cuadrada y más xy cuadrada más la constante, obviamente, más los que van hacia abajo, x cuadrada, más y cuadrada, más los cruzados, xy. O sea, te aparecen cosas ya más matemáticamente fáciles de describir. Pero la idea es más bien que te imagines que son los productos cruzados, donde la suma de los exponentes es el grado del polinomio. O sea, son muchísimas combinaciones las que te aparecen. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se explica acá? Aunque no se explica tan bien. Por ejemplo, si son dos variables, sería x1, x2, x1 al cuadrado, x1 por x2, x2 al cuadrado. Estas nos formarían una de grado 2, ya serían las de grado 2. Si quisiera de grado 3, aumentaría x cubo, x1 cúbico, x2 al cubo, x1 al cuadrado por x2, x2 por x1 por x2 al cuadrado, y etcétera, etcétera. Bueno, no importa eso, lo que nos interesa son los dibujos. Entonces voy a utilizar ahora un kernel polinomial. Como no le estoy indicando el grado, por defecto el grado es 3. Entonces ejecuto, va a tardar más que en el lineal, pero así es como quedarían ahora las divisiones. Vean la diferencia con este. Aquí se atravesó, nos quedaba una línea recta. Aquí como que ya vienen dos curvas, esta curva, y esto, no, esto también es una curva, aunque parece una recta, pero aparentemente también es una curva. Otro puede ser polinomial de grado 1. Bueno, polinomial de grado 1 es el lineal, por definición siempre. Entonces este nos va a sacar el original, el primerito. Y este son iguales, que es polinomial de grado 1, que nada más es x y y. Pues a x por y. Aquí tendríamos polinomial de grado 2. Es más tardado que el de grado 1, que el lineal, pero más rápido que el de grado 3. Entre mayor grado, pues más complejidad le pones. Parece ser que sigue funcionando bien. Un polinomial de grado 6, que creo que este es el que más tarda. No, no es cierto, hay uno más tardado. Polinomial de grado 6, ahora fíjense cómo nos dejó la región. Tú puedes decir, bueno, ¿y cuál es el mejor de todos ellos? Cada uno de estos, recuerden, tiene su propio F1 score. Entonces, calcúlale el F1 score a cada uno de ellos y quédate con el mejor, para el que tenga el F1 score más alto. Por eso les decía, no tienes de otra más que probar con varios. El kernel polinomial, que tenemos grado 3 con que lo regula. El kernel polinomial tiene también el parámetro que lo regula, alfa, en la ecuación de arriba. Ay, es que no se las puse. Déjenme volver a la teoría para ver el polinomial. El polinomial tiene no nada más el grado P, también tiene un parámetro de control que se llama alfa, que en Python lo ponen como gamma. Entonces es un polinomial de grado 3 con control de 0.1. Ejecutamos. No hay gran diferencia. Con el de 3 sí hubo, ¿no? Porque con el de grado 3, esto sí se veía muy curveado. Este es de grado 3, este es grado 3 con control 0.1. Vamos a poner unos más complejos, por ejemplo, uno gaussiano. Uno gaussiano, donde la gamma vale 1/2. En general, la gamma va a ser 1 sobre n, que es una constante de proporcionalidad para obtener distribuciones gaussianas, precisamente. Por eso el 1/2 en la gaussiana usual, ¿no? E a la menos x cuadrada sobre 2. Pero la multivariante es e a la menos el producto interno de del vector x con t sobre n. Bueno,
Les decía, es un kernel gaussiano, parece que tampoco está funcionando mal. Tenemos varios más, a ver, gaussiano con control de 0,1. Recuerden, los gaussianos son los que convierten, los que los separarían como por anillos. Entonces, no está mal. Gaussiano 10, vamos a aumentarle la complejidad del control. Fíjense, aquí ya se nota una gran diferencia. Puede calcular el F1 de alguno para ver cómo se hace la fórmula. Es que de hecho esa va a ser la tarea, Gaby. Que calculen el F1 de cada uno de estos. Como no es el curso de Excel, en el de Excel sí los voy haciendo. Y ya después se los dejo de tarea a los demás. No, este es más avanzado, entonces aquí sí les voy a pedir que ustedes lo calculen. Que no pasa de que, antes de que continúe, bueno, primero déjenme terminar con estos dibujos y ya nos pasamos con con lo del score. Les decía, aquí tenemos un kernel de grado 10, perdón, de control 10. Recuerden que el kernel gaussiano, como estos, recuerden que el kernel gaussiano es aquel que nos servía para los anillos. Por eso es que de alguna manera está soltándome las proyecciones como como si fueran bolsas. Incluso por acá vean cómo mete una isla. O sea, el gaussiano, recuerden, el kernel gaussiano no es como el de el del video, pero hace algo muy parecido al del video. O sea, es el que te sirve cuando tienes los datos mezclados. Que en este caso los que vienen mezclados son estos, los rojitos con los triangulitos. E incluso si le subo todavía más el control, ahí ya voy a aplicar de sobreajuste. Van a ver. Este es el más tardado. El de gamma igual a 100, ya está. Vean cómo quedó el efecto. Ya hizo todo. Está muy sobreajustado. Por ejemplo, si llegara una flor nueva de tipo verde y quedara por acá, la voy a clasificar como de tipo triángulo. O sea, por lo sobreajustado que quedó. Entonces, no nos conviene, por ejemplo, para este problema, no nos conviene el gaussiano con gamma igual a 100. Ya lo que sigue del código es lo que les decía que tiene que ver con el parámetro de coste, pero ya no lo voy a explicar porque necesitamos saber qué son las curvas de validación. Entonces, hasta acá lo voy a dejar, igualmente con las probabilidades. Hasta acá lo voy a dejar, pero ahora sí me regreso a lo que me pedía Gaby. Cuando hice el train test, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Más arriba, por aquí debe andar. Ajá. Aquí hice el train test, estoy separando en entrenamiento y prueba. Pero ven que les había dicho que en realidad cuando trabajan con el F1 Score, este paso está de más. No es necesario partir en entrenamiento y prueba, porque la validación cruzada ya tiene implícitamente, ya tiene una separación en entrenamiento y prueba. Entonces, no sería correr esto, no sería más bien, digamos, a ver, aquí estoy creando el modelo, por ejemplo, estoy creando este modelo, aquí lo ajusto, aunque no lo debería ajustar con esto, aquí lo debería ajustar con todo. Déjame pensarlo. No, no es cierto, no es así. No es así. ¿Cómo se escribía el de validación? Era cross, no recuerdo la formulita exacta. Cross val score, era algo así, cross val score, donde se le ponía el estimador, que es en este caso estimador SVM, se le ponía la X, de donde se tiene que tomar. La X igual a, ¿qué es? Es iris. Iris X, que no recuerdo aquí la sintaxis, cómo va la función, pero la idea es esta. Y igual a iris. Iris Y. ¿Cuántas particiones quieres que te lo realice? 5, por ejemplo. Y en realidad score igual a F1 score. Lo más seguro es que me falle, porque no recuerdo cómo va la instrucción, pero la tenemos en todas las demás diapositivas. Y entonces lo que va a hacer es calcularte la media, de hecho hay que ponérselo acá, punto min. Aquí no recuerdo cómo viene este final. Aquí el punto min. Revísenlo en las otras notas, incluso ayer lo hicimos. Busquen nada más la notación del cross val score en cualquiera de las otras láminas, la de ayer, por ejemplo, ya le ponen el punto min
Y lo que les va a devolver, ándenle, por ejemplo, Noemí me lo está mandando ahorita, pero el que me estás mandando es con RockAuc. Ok, aquí yo lo tengo con F1, F1 Score, pero sí es lo mismo. Superviviente, sí, parece que lo escribí bien. Parece que sí lo escribí bien, entonces déjenme ejecutarlo. Crossval, crossval, es que no lo he cargado, hay que cargarlo. A ver, no recuerdo si es el de procesamiento o es el de transformación. No creo, debe ser, no, tampoco es el de Model Selection. ¿Recuerdan cuál es el que va acá? Ese color, o sea, lo que tengo que mandar a llamar es este, el Cross Value Score. Esto lo tengo que mandar a llamar de acá, pero lo que no recuerdo es aquí cuál es. Model Selection, ¿sí es el de Model Selection? Model Selection. El de Metrics no creo, porque el de Metrics es cuando quiero aplicar directamente el F1, sin pasar por un crossval. A ver, déjenme hacerlo así. Ahí ya lo ejecutó. ¿Dónde llora? El score no lo agarra. A ver, déjenme ver. Déjenme ver entre sus sugerencias. El Model Selection está bien. Ok, pero el scoring. Scoring. Ok. Se pone como el de por un punto y coma. F1 score no es un válido. Ah, claro. Claro, claro, porque este todavía hay que construirlo. El F1 score. No recuerdo aquí la sintaxis. Sí se puede poner, pero lo que no recuerdo es cómo. Es cosa de preguntarle aquí a la documentación del crossval. Pero ya para acabar rápido, le pudimos haber puesto aquí entonces el rock out. Que sabemos que, bueno, este sí lo debería haber agarrado. Ahora en qué lloró. Multiclase. Que este no acepta el multiclase. El rock out. Bueno, ni modo, les voy a fallar en esta. Entonces, aquí es cosa de revisar cómo se tiene que meter el F1. Sí lo hemos hecho. Lo que no recuerdo es en cuál de todos lo estamos haciendo. Ahora, F1 es para clasificaciones, entonces búsquenlo, por ejemplo, en el bayesiano, que es multiclase, a ver ahí cómo es que se escribió. La cosa es que por cada estimador que yo ponga aquí, que yo ponga acá, esto me va a devolver un número. Entonces, la idea de la tarea es que por ejemplo, es el estimador simple. Estoy metiéndole el estimador SVM sin parámetros. Si le empiezo a meter los parámetros de donde andan de lineal, entonces la misma instrucción, pero en vez de poner estimador SVM en el crossval, es poner esto. Ejecutan. Después con el siguiente, con este. SVM polinomial, ejecutan. El que tenga el score mayor es con el que les está diciendo que mejor clasifica. Aunque me da un poquito de miedo cómo les vaya a quedar con este. Cómo les pueda llegar a quedar con este. Les va a quedar algo próximo a 1, pero ya sabemos que eso tampoco es tan bueno. Sí, ya ven, o sea, todo esto siguen siendo métodos muy heurísticos. No hay todavía un criterio como para decir qué es lo mejor. Pero bueno, no sé si tengan dudas, por favor. ¿Dudas? En este caso, al tratarse de 3 clases, sí se ocupó la técnica 1 contra muchos. Bueno, ya ni vi cuál era el que toma por default. ¿Dónde lo escribí? Aquí. ¿Cuál es el que toma por default? Gamma, coeficiente, probabilidad, tamaño del caché, verbose. OBR, ajá, es el 1 contra muchos el que toma por default. ¿Vale? Sí, es el 1 contra muchos. Y a ustedes les decía, les toca el del chiste. No sé si hay algo más.
Ok, bueno. Pues bueno, vamos a dejarla por acá. Ya vieron una clase muy bonita esta. Son muy interesantes estas, las máquinas de soporte vectorial, aunque ya vieron que son, me dice Carlos que yo entendió el chiste. No, no lo puedo explicar porque es un chiste muy corriente. Pero bueno, sí, no. Sí, ya vieron, la geometría detrás del método es muy bonita, es muy interesante, cómo hace los levantamientos en dimensiones y bla, bla, bla. ¿Existe forma de visualizar el modelo que se utilizó para la clasificación? ¿A qué te refieres, Asus? No entendí. Porque repito, todavía nos falta un tema que vamos a ver en la última clase, en la del jueves, que es el de exportado de modelos. O sea, básicamente, tú puedes tener tu tabla muy compleja, muy grande, y le aplicas componentes principales para disminuir el número de columnas, le aplicas una regresión si lo que te interesa es predecir un número, qué sé yo, le aplicas lo que quieras aplicar. Pero digamos que tardó 10 minutos en hacerte todas las operaciones. O sea, ya no estás trabajando con las tablas de SQL, ya trabajarías con tus propias tablas, las de veras. Tardarías muchísimo, te puede llegar a tardar 10, 15 minutos. Hay modelados que tardan días. O sea, sí se puede volver muy complejo este asunto. Pero bueno, ya terminó de correr la computadora. ¿Qué haces con los datos? ¿Cómo guardas los datos que tuviste? ¿Para qué te interesa guardarlos? Porque si tú cierras la computadora y dices, ya la hice, cierras la computadora, borras todo, y que te digan al otro día, llegue tu jefe y te diga, oye, ¿y esta cosa en dónde la clasifico? Ya perdiste los datos del modelo, ya perdiste el modelo como tal. Tendrías que volver a correr todo desde el principio para poder analizar la predicción. Entonces, la idea es cómo guardo lo que yo obtuve, cómo se guarda lo que yo obtuve para que la siguiente que me lo pidan ya lo tenga listo. ¿Sale? Mañana vamos a ver ensamblado. F1 micro, me dice Rodolfo. Ok, con F1 micro. Sí, es que era uno de esos, micro, macro. F1 micro, vamos a ver si ahora se lo agarra. Ya está, 0.96. Eso lo estoy haciendo para uno que él solito, bueno, es que como no le puse valores al estimador SVM, ven que lo hice aquí, como un SBC sin pasarle de comer nada. Entonces, ¿qué argumentos está tomándose por default? Está tomando por default un costo de 1, que repito, no importa porque mañana lo analizamos. Un kernel de gaussiano. ¿Qué más? No lo está tomando en cuenta porque no es polinomial. Lo está haciendo en auto, que no sé qué, no es cierto, lo está haciendo en escalado, que no sé exactamente a qué se refiera. Entonces vamos a, bueno, aquí está. Si gamma es igual a escalado, por default, aquí está diciendo cómo lo calcula entonces. 1 sobre el número de características por la varianza de la tabla. O sea, que sería como que la varianza total. Y claro, tiene sentido porque la gama viene multiplicándose. Entonces es como la varianza. Recuerden que la gaussiana es E a la menos X cuadrada sobre 2 sigma cuadrada. Esa sigma cuadrada te mide la varianza. Entonces por eso lo toma así, como n veces la varianza. ¿Qué más? Coef 0, probabilidad, ese está en falso. También mañana lo vamos a ver. Las clases están balanceadas, entonces no hay problema con esto. Lo estoy diciendo por default, no tomes nada. La función de decisión, bueno, ya habíamos visto que es uno contra todos. ¿Cuál otro es importante? Nada más con esos. Se está haciendo una gaussiana, digamos, simple, por la forma en la que calcula la gama. ¿Vale? Y su calificación 0.96, está bastante decente. Pero el otro que les decía que me preocupaba más, déjenme venir para acá. Quiero ver el de las islas. Me preocupa un poco. Déjenme ponerlo por acá. Esto no lo voy a poner, no le voy a pedir que me lo grafique. Nada más quiero ver acá SVM, RBF
Iris, CB5, scoring. Ajá, quiero ver este. 0.6 quedó muy mala la clasificación, por lo mismo del sobreajuste. ¿Sale? Esto es lo que tienen que hacer con todos los demás. O sea, justo como acabo de hacer esto, que nada más comenté la gráfica para que no me haga el dibujo, lo único que me interesa es la evaluación F1. Entonces 0.6 está diciendo que es muy malo. Recuerden que una evaluación buena y cercana al 1, que aún así está decente, porque es más grande que 0.5. Pero ya vieron que la original, en la que él solito puso los parámetros por default, funcionó bastante bien. Les hago un último ejemplo. Por ejemplo, es este, el lineal. Más se los hago desde acá, en esto, en el lineal. Entonces, repito, quito este. Tampoco necesito el ajuste porque él solito lo va a ajustar aquí. Ejecuto. 0.96, o sea, quedó igual de bueno que el anterior, que el primero. 0.9666. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejarle. Espero que les haya gustado mucho la clase. A mí me gustó mucho esta clase. Está muy entretenido este método. Y pues mañana continuamos con ensamblado y curvas de aprendizaje. Cuídense muchísimo y nos estamos escuchando entonces mañana. Hasta mañana.